quiero traer a colación algunas cosas que han sido escuchadas. Algunos hermanos me llamaron: oye, hermano, estoy preocupado porque vean lo que va a pasar, y entonces el gobierno va a empezar a intervenir las iglesias por todas estas discriminaciones que están haciendo los grupos religiosos, con este lío en que se metió esta señora, que ella era la que debería callarse, porque si se hablara conforme a la palabra de Dios, ella era la que debería no estar en el púlpito. Podía estar el cojo, el manco, inclusive hasta el ciego. Si sabe la palabra de Dios puede decir lo que sea, pero hablando de Dios, ella era la que tenía que callarse y sentarse, porque en la iglesia del Señor no le es permitido hablar a la mujer o presidir, pero no significa que la mujer sea inactiva como un ente y que no haga nada, ¿no? La mujer es parte fundamental e importante de las iglesias. Ahí encontramos a las hermanas de allá en Roma, que Pablo las nombra, las exalta, y hasta el día de hoy hablamos de ellas: María, Trifena, Trimosa, Pérsida. ¿Qué hacían ellas? Que trabajaban mucho en el Señor. ¿Sí? ¿Han leído eso? Bueno, leámoslo. Allá en Romanos capítulo 16. Primero, en el versículo dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es servidora en la iglesia en Cencrea. En las inversiones de nosotros dice diaconiza. Entonces muchos se agarran de esa palabra diaconiza. Sí, ven que puede ser diaconiza, pero lo que pasa es que la palabra diácono con K es una palabra griega que no fue traducida al español. Entonces fue transliteral. Y la traducción a nuestro idioma significa servidor. Entonces la hermana Febe, ¿qué era? Una servidora. ¿Jesucristo era un servidor? Claro, Jesucristo fue el primer diácono, porque él vino a ¿qué? Todos debemos ser diáconos en el sentido de la palabra. Ahora, hay unos diáconos en la iglesia, pero ya con un cargo oficial establecido, y que hay que saber de qué era el papel de los diáconos. Pero en un sentido todos debemos ser diáconos. O sea, ¿qué significa la palabra diácono? Servidor. Entonces fíjense que esta mujer era ¿qué? Servidora. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Cómo? Ayudaba mucho, era activa, colaboraba, estaba al tanto de poner su granito de arena para que la iglesia funcionara, etcétera, etcétera. También en el versículo 3 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. También más adelante, por ejemplo, dice el versículo 6: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. También en el versículo 12: saludad a Trifena y a Trifosa. Bueno, son nombres que seguramente no le pondremos a nuestras hijas, pero en ese tiempo eran hermanas que trabajan mucho en el Señor. Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, etc. Hoy hay hermanas que trabajan en el Señor, que son muy activas, que comparten la palabra con otros, que invitan, que traen, que están activas en la iglesia, que ayudan, que ven necesidades, que hablan, que mucho. Entonces no es que la mujer no pueda hacer, lo que no puede hacer es predicar públicamente. ¿Por qué? Pues porque si no. ¿Y la iglesia de quién es? De Cristo. Es un reino. Pero es que la señora dijeron ahí, la fundadora de la iglesia. Pero de la iglesia ¿cuál? De ella. De ella. De Dios. Entonces ellos ¿quiénes son? Carnal. Los ¿qué? De mirianos. Ellos son mirianos. ¿Por qué? Porque la iglesia es mir. No, de La miren iglesia mormón, ¿cómo se les dice? Los que se dicen: no, yo soy pentecostal, ¿uno cómo los describe? Pues como los pentecostales. Hermano, es que ella tiene. Y la iglesia, que yo soy de la iglesia evangélica, entonces uno dice como los evangélicos. Ella dice De la iglesia católica, los católicos. Y de la iglesia de Cristo, cristianos. Pero los cristianos es el término divino revelado por Dios en la Biblia, que a los discípulos se les llamó ¿qué? Cristianos. Eso no se lo inventó nadie. ¿Eso qué significa? Y dice la Biblia que a los discípulos se les llamó ¿qué? Cristianos. Por eso es que nosotros nos llamamos cristianos. ¿Qué significa cristiano?
seguidores de Cristo. Eso es lo que significa. Somos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Pues alguien que sigue a un maestro. En este caso, Jesucristo. Entonces, por eso somos cristianos. Pedro dijo, el rey Agripa dijo, por poco me persuadas a ser evangélico. No, él no dijo eso. ¿Yo qué digo? Por poco me persuadas a ser cristiano. Y Pedro dijo, si alguno padece como pentecostal, no se avergüence. No, ¿el qué dijo? Como cristiano. Entonces, ella decía, y por esa declaración del lío que se desmintió, ya está en una problemática muy seria. Hoy salió en el periódico la cantidad de bienes que tienen ya en los Estados Unidos, los 14 millones de dólares en la cantidad de casas de fortunas y una cosa terrible por esa declaración. Y claro, parece que venían investigando hace rato. Y en eso uno tiene que sentirse agradecido y bendecido por Dios, cuando uno sabe que está en la iglesia de Cristo, porque en la iglesia de Cristo no hay ánimo de lucro. Esto no es un negocio. Aquí nadie es robado, ni nadie se le quita la plata, no, la plata está. Y pues están los hechos, ahí están los libros, y sabemos qué es lo que se hace, y sabemos cuáles son los destinos de las colectas que Dios manda, que se recojan cada domingo, es claro. Aquí, y mucho menos le decimos en la oreja a ella. No, porque esa era una iglesia muy conocida en los últimos tiempos, que la gente decía, no es que dijimos la oreja, que usted va a tener un viaje y que usted va a tener un plan, que usted lo ve bien. Entonces la gente, claro, todo el mundo quiere viajar, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo quiere hacer un negocio, y entonces, claro, ellos dicen esas cosas y a veces les da miedo, como cualquier grupo, y qué terrible. Pero ella decía que ningún hombre o persona, bueno, mujer también, porque ella es, sí, porque ella también predica. Que tenga algún defecto puede predicar. Y ¿de dónde lo sacaría? Yo no sé. Bueno, ella misma lo explica. Ella dice que por la conciencia, pero la conciencia, según ella, es una cosa completamente, un argumento completamente nimio, un argumento sin solidez. Que no es que la conciencia es porque si de pronto viene la gente a la iglesia y entonces ve al predicador que le falta la mano y entonces la gente dice, uy, al predicador le falta la mano, pero ¿cómo? Entonces, eso es la conciencia, dice ella. Sí, tiene sentido. En el Antiguo Testamento, hermanos, allá en Levítico capítulo 21, versículo 19, vea lo que dice Levítico capítulo 21, versículo, usted lo tenía en el libro, usted como que se me iba a adelantar. Vamos a leer Levítico capítulo 21, versículo 19. Lo leen, por favor. Nelly, que fue la que dijo por ahí algo. O varón que tenga quebradura. No, perdón, desde el 17. Desde el 17. Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por tus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o el peine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Versículo 22 también lea. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Pero no se acercará tras el velo ni se acercará al altar, por lo cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Entonces, para entender esto, hermanos, yo lo he repetido muchas veces, pero para eso venimos a estudiar, a aprender, para que tengamos argumentos, para que estemos bien edificados, estructurados, para que sepamos dar respuesta a los que nos preguntan. Entonces, aquí está Abraham, ¿cierto? Aquí está Isaac, aquí está Jacob, aquí están las 12 tribus. ¿Cuál fue el primero? Rubén, Simeón, aquí está Leví.
está Judá, etc. ¿Cierto? Entonces, Leví, Dios, en su sabiduría, cuando hizo este pueblo, para que a través de este pueblo viniera el Mesías, entonces Leví tuvo 3 hijos, que fueron Gersón, Son Coat y Merari. Coat Merari. y Merari, o Merari, queremos decir, ¿cierto? Entonces, en la rama de Leví, Leví tuvo 3 ramas, como yo, por ejemplo, o como mi hermano. 3 hijos, ¿no? 3 hijos, entonces los hijos de la familia González tienen 3 ramas. Yo tengo 3 hijos y son 3 ramas, y entonces fíjense que uno se casó con él, y entonces nosotros se casan como que hace otra. Y eso. Entonces, Leví hubo 3, entonces todos estos eran ¿qué? Levitas. ¿Sí eran levitas? Porque el papá era Leví. Entonces acá todos los hijos de este, los hijos de este, los hijos de este, pues eran ¿qué? Levitas. Y todos los hijos de este igual, y los hijos de este, pero Dios escogió por la línea de Coat el asunto. La línea que habría de llevar a cabo el oficio sacerdotal. Entonces Coat tuvo un hijo que se llamó ¿cómo? Amram. Y Amram tuvo un hijo que se llamó Moisés, Aarón y María o Miriam, que es la misma raíz, ¿no? Y por eso el primer sumo sacerdote de la historia del pueblo de Dios, ¿cuál fue? Aarón. Antes de Aarón, ¿qué sacerdote había? Ninguno. En los días de Abraham hubo que se llamó uno Melquisedec, del cual no voy a hablar, ¿cierto? Que es especial, único. Pero en la era patriarcal, los patriarcas ocupaban el rol de ¿qué? De jefe, cabeza, sacerdote, porque era a través de ellos eran los que ¿qué? Los que ofrecían los sacrificios. La cabeza de la familia era la que se encargaba. Ahí vemos aquí hablando de los sacrificios. ¿A quién más? Isaac, Jacob, Job vivió en la era patriarcal, ¿cierto? Abel, Noé, eran las cabezas, los jefes, los líderes, y a la vez eran ¿qué? Los sacerdotes. En ese tiempo el sistema era familiar, por eso se llama patriarcal, porque el patriarca, la cabeza de la familia, ocupaba y en él se funcionaban todos estos oficios. Jefe, el líder, el guía, era la autoridad y era a la vez el sacerdote. Pero como Dios hizo un pueblo, ¿cierto? Por eso se terminó que la era patriarcal y empezó la era ¿qué? Mosaica, aquí con los hijos de Jacob, los 12 hijos, los 12 tribus, ahí empezó la era mosaica. Entonces aquí escogió a Leví, de todos los 12, y por el lado de Leví fue Coat y Amram y Aarón y Moisés. Por ejemplo, Moisés tuvo 2 hijos que se llamaban ¿cómo? ¿Quién se acuerda? Gersón y Eleazar. ¿Sí sabían o no? Sí. A veces se lo olvida uno. ¿Estos eran que levitas? Sí, sí. ¿Moisés de qué tribu era? ¿Pero era sacerdote? No, Dios no lo escogió como sacerdote. Lo escogió como el profeta, como el mediador del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Pero escogió a su hermano como el sacerdote. Por eso fue establecido allá en el primer año, cuando llegan al monte Sinaí, lo estamos estudiando, lo hemos estado estudiando, llegan al monte Sinaí, suben al monte y llegan a la ley, pues se establece la ley y nace el pueblo ahí realmente, porque Israel se gestó, fue en Egipto. Israel viéndolo como su hijo, el hijo de Dios. Y a veces mi hijo Jacob se refería a Dios, refiriéndose a qué? A todo un pueblo, a toda una nación. ¿No? ¿Se gestó en dónde? En Egipto. Ahí es donde pasó y realmente nació, inclusive después del bautismo allá en Moisés. Entonces salió, pero realmente empieza todo en el monte Sinaí. Y en ese primer año, cuando
estuvieron alrededor del monte, ahí fue cuando se hicieron el mobiliario, el tabernáculo, todo este tipo de cosas. Y en ese año que se quedaron quietos ahí, fue cuando se hizo la unción por primera vez en la historia del pueblo de Israel del primer sacerdote o el primer sumo sacerdote de la historia del pueblo de Israel. ¿Qué fue qué? Aarón. Y los hijos de Aarón eran los que habrían de llevar a cabo todo el sacerdocio. Entonces, por este lado, en Merari, pues todos estos eran ¿qué? Levitas. ¿Estos eran qué? Levitas. ¿Sí o no? ¿Este era qué? Levita. Pero Dios escogió por toda esta línea. Es como si yo hubiera dicho, yo tengo 3 hijos y por el lado de Andrea, ella va a tener una parte especial de mi familia. Ángela y David son mis hijos también y también van a recibir muchos beneficios, pero solamente por el lado de Andrea ella va a tener algo muy especial. ¿Sí me entienden? Eso es. Entonces por el lado de acá, y entonces viene Aarón. ¿Aarón qué? ¿A quién tuvo? Aarón tuvo ¿a quién? A Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar. ¿Sí o no? Los 4 sacerdotes, ellos también fueron vestidos con el efod y todo eso, fueron ungidos allá en ese primer año, cuando empezó todo. Pero resulta que estos 2 siguieron, pecaron. ¿Y qué hizo Dios? ¿Cómo? Lo mató. Sin hijos. O sea que solamente quedaron dos líneas de sacerdocio, que eran Eleazar y Itamar. ¿No? Ahí por ahí viene el asunto. Entonces ya más adelante, ahora todos los levitas iban a participar y comer ¿de qué? De la ofrenda. De los diezmos, de las ofrendas que traía todo el país. ¿Por qué? Porque eran levitas, ¿no? Todos comían de eso, pero no qué. Pero dentro de los sacerdotes no podía haber ninguno como un defecto. Ya vimos todos los defectos. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, sin entrar en detalles. Punto. Así es sencillo. Pero sí podían que beneficiarse de su tribu. Entonces todo el país traía todos los diezmos y entonces tenían todos los diezmos ahí, o sea, vacas, ovejas, grano y uvas y de todo, y pues lo traían al alfolí que era como abastos. ¿Y quién se beneficiaba de eso? Todos los levitas. Claro, los sacerdotes tenían algunas cosas más especiales, porque los sacerdotes, además de eso, ellos tenían otras entradas, que no es el tema, pero son las de conocer. Ellos, por ejemplo, para ellos era el rescate de los primogénitos, porque todos los primogénitos de Israel, todos, en todo el país, de cualquier tribu, el primer hijo varón era ¿de quién? De Dios. Pero como Dios, porque Dios hubiera podido hacer, los sacerdotes era ¿de quién? Que todo hijo de todas las 12 tribus, el hijo mayor se iba para dónde? No para el seminario ni para el monasterio, sino pero iba a ser parte de qué, hubiera podido ser parte de qué, de sacerdotes. Pero Dios, su plan no fue así. Entonces, pero todos los primogénitos, no solamente de los hombres, sino también de los animales, eran ¿de quién? Entonces Dios, para no desvertebrar las familias, ¿qué hizo? Entonces puso un impuesto para que el primogénito, cuando nacía el primogénito, su familia iba y pagaba un impuesto del rescate de su primogénito. ¿Y ese impuesto para dónde iba? Para las arcas ¿de quién? De la línea sacerdotal. Ellos tenían muchas entradas. Las ofrendas especiales, las ofrendas por el pecado, las ofrendas voluntarias. La gente quería y se las llevaba a Dios. Y llevárselas a Dios era llevárselas ¿a quién? A las levitas, pero era para Dios, porque ellos se dedicaban ¿a qué? A las cosas de Dios, a las cosas santas. Punto. Yo no sé si esta señora sacó esto de ahí.
pero nada que ver con el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes no podían, un sacerdote enano, por ejemplo. Bueno, hoy también los enanos no pueden estar aquí, hermano, al frente. Los enanos espirituales. No crecen. Si no tienen conocimiento que van a pasar a enseñar aquí o a hablar que. Pero si alguno de ellos. En ese sentido, apliquémoslo desde el punto de vista espiritual. Un hermano que fue enano toda la vida, no sabe, no crece, no sabe ni siquiera plan de salvación, pues ¿qué va a oficiar? ¿Qué va a enseñar? Un ciego, cojo toda la vida. Pues lo digo yo espiritualmente, ¿sí me entiendes lo que estoy diciendo? En ese sentido, pero que estoy hablando de efectos que físicos. esta señora, yo no sé si sacó eso de ahí, o de lo que ella dice la conciencia. Entonces, por el que era, decía ella, y la gente cae en estas cosas, increíble. Entonces, el punto es ese. Inclusive, vea en el Antiguo Testamento, que eso lo acabamos de ver el domingo, vea lo que dice Deuteronomio, capítulo 23, 24, déjenme encontrarlo otra vez. Deuteronomio. Capítulo 23. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Los eunucos y todos los castrados, que en el Antiguo Testamento lo practicaban mucho el mundo que pagano, los pueblos paganos, porque los eunucos ocupaban altos cargos dentro de los gobiernos paganos, dentro de los babilonios, persas, egipcios. ¿Recuerdan ya los eunucos? ¿Recuerda cuando en Babilonia Nabucodonosor tomó a Israel y entonces el eunuco era el encargado de qué? Era el encargado de qué? De preparar jóvenes de todo el mundo, porque Babilonia tomó todos los países. Entonces, este eunuco tenía un cargo altísimo y usted se va a encargar de todos los países que tenemos sometidos, escoja a los muchachos más ágiles, más inteligentes, porque Nabucodonosor tenía algo en la cabeza interesante, que él quería hacer de Babilonia una potencia, y entonces él sacaba los cerebros de cada nación. Y de ahí, como Judá también cayó, entonces sacó los cerebros jóvenes de allá, que fueron quienes, Daniel, Mesa, etcétera, los eunucos. Pero durante el Antiguo Testamento los eunucos no entraron, no eran parte de la comunidad. ¿Por qué? Yo no sé, yo lo hice, pero en el Nuevo Testamento encontramos al eunuco, al etíope. ¿Y qué pasó? El bautizo entró, porque ya en Cristo entra todo el mundo. Entraron los paganos, entraron los gentiles. La mujer adquirió una libertad y unos derechos que bajo el Antiguo Testamento no tenía, ¿no? Ya fue respetada como ser humano, ella es inteligente, pero en el Antiguo Testamento había unas situaciones que sería de estudio, pero todos sabemos que de esos 40 largos siglos, 4000 años, la humanidad estaba en una época de carnalidad, de oscuridad, de inmoralidad, de tantas cosas, hasta que vino Cristo y Cristo abrió la puerta y todo el mundo entra. ¿Sí o no? Por eso los eunucos son nombrados, entraron. Ya en el reino de Dios, en el Antiguo Testamento no entraban a todos los. ¿Por qué? Él lo dice, sin entrar en detalles. ¿Sí me entienden, hermano? Entonces es interesante todo esto para que aprendamos cómo es la historia del pueblo de Dios y cuál es el orden, ¿no? Hoy, pues, por supuesto, todos como cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos tenemos no solamente el deber, sino la responsabilidad de poner al servicio del Altísimo nuestros talentos, nuestras capacidades, independientemente de nuestras deficiencias físicas. ¿Sí o no? Claro que es paradójico
Yo conozco congregaciones donde hablan de milagros, de señales, de prodigios, que sanan, y resulta que el pastor anda en silla de ruedas. En Filadelfia conozco la iglesia de Filadelfia, vamos a la iglesia de Filadelfia, anda en silla de ruedas, pero allá sana. Paradójico, claro, ¿cómo así sana? Y el pastor es paralítico. Porque no ha sido sanado. Ahora, el sensato, el entendido, habla de milagro y cúrate a ti mismo. Hablan de hacer cosas y él mismo no puede hacerlo con su propia vida, ¿no? Y hay muchos grupos religiosos que los líderes tienen problemas de una mano, y de pronto tienen problemas de visión, perdió un ojo. Entonces, esto es una falacia. Es la gran manifestación del espíritu de error que ha venido en los últimos tiempos, al menos en el siglo pasado y este siglo, como algo bien interesante que está sucediendo en el mundo, la cantidad de movimientos religiosos reclamando ser cristianos, pero con una cantidad de errores y de falsedades y de engaño que solamente caen allí los incautos, los que no escudriñan las escrituras, los que no comprueban si lo que está hablando allí el predicador o el hermano que está llevando la enseñanza, si eso es verdad o no. Y esa es una de las características que debe tener el pueblo de Dios, que tiene que estudiar, que tiene que comprobar, que tiene que colar todo lo que dice el que habla en nombre de Dios, sea quien sea, por elocuente que sea, por simpático, por uy, impresionante la presentación. Sí, pero ¿es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios? Como dice el hermano en algunas de sus oraciones, que Dios nos ayude a identificar el falso profeta del verdadero profeta, ¿no? Porque el hombre es responsable si se deja engañar, ¿no? Si se deja engañar. Además del robo continuado que cometen todas estas sectas que son manipuladas por el enemigo de las almas, porque al fin y al cabo el diablo que vino a matar. ¿A qué mata el diablo? ¿Cómo mata? Mata el alma, ¿o no? A robar. ¿Qué roba? Le roba la plata, pero también le roba el alma, ¿o no? Pero le roba la plata, ¿no? Y a destruir, porque destruye la fe, pervierte la fe de la gente. Hermano, Como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Estoy maravillado, le decía a los Gálatas, de que tan pronto ustedes se hayan alejado para escuchar un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban a través de enseñar un evangelio pervertido. O sea, cuando uno pervierte el evangelio, perturba la fe de la gente. Entonces, si uno presenta un evangelio falso, un evangelio de engaño, un evangelio de falsas promesas de que te va a ir bien, que te vas a prosperar, que el Señor te va a bendecir y que vas a tener pues millones de pesos y que entonces el Señor te va a sanar, te va a restaurar la mano, entonces es un evangelio que es pervertido y perturba la fe de la gente, porque la gente no ve resultados, la gente no ve los resultados que ellos profesan. Entonces, en eso tenemos que cada día ser agradecidos. Hermanos Néstor, es que esta mañana en la W entrevistaron al hijo de la señora y el hijo de la señora es homosexual. Sí, esa señora. ahí está, y entonces por eso lo Le expulsó. hicieron hartísimas preguntas y el periodista no le dijo, no, usted no me queda mi bobo, él le decía. Pero independientemente, hermana, O sea, pero a él le preguntaron que si a él, o sea, también lo había discriminado la mamá para la película, ¿no? Que ya se ha reconciliado con la mamá y todo eso. Sí, pero independientemente, esto es otra, sí, o sea, otra destapada de la olla podrida en la religión contemporánea. ¿No? ¿Sí o no? ¿Por qué?
porque es otra manifestación, como lo fue el pastuso que hizo estas cosas allá en Salem, ¿cierto? Como el señor Enrique Gómez, que tiene demandas de tanta gente que perdió su casita y que perdió y lo demandaban. Y Ricardo Rodríguez, ¿cierto? De Avivamiento con su esposa, que está investigado por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, oigan, gracias sean dadas a Dios, porque Él nos trajo a su reino, donde su reino se caracteriza ¿por qué? Porque se enseña la verdad, porque se enseña la doctrina de Cristo, y porque no se tiene dominada la gente de la conciencia. Si usted no hace eso, Dios lo va a castigar. Si usted no respeta lo que yo digo, yo aquí yo soy el que mando, ¿cierto? Soy el predicador. A mí me tiene que respetar todo el mundo aquí, porque quién sabe más que yo. Cualquiera podría hacer ese tipo de cosas. Y hay gente que queda ahí sin motivo. Entonces, si usted va en contra, entonces usted está en contra de Dios y Dios lo va a castigar. Como si esta señora hiciera una cosa. ¿Qué tal que verdaderamente es así? Por supuesto, Dios va a castigar a todo aquel que no es la voluntad. ¿Quién va a ser condenado en el último día? Vaya y predique que ¿el que qué? El que quiera creer, ¿Que creyera? Será salvo y el que no será condenado. Eso es. Pero eso es cosa del Señor. Es cosa del Señor. ¿Por qué lo va a condenar el Señor? ¿Por qué va a condenar al hombre? Porque desobedeció. Porque el hombre no quiso aceptar la gracia de Dios, su misericordia, su amor, el llamado que ha venido haciéndole a la humanidad desde que Adán y Eva pecaron. Dios se ha manifestado. A Caín se le presentó el Señor. Cuando Caín se entenebreció. Y entonces empezó a usar el libre albedrío. Esa es la primera manifestación del libre albedrío. Aunque el primero fue de Adán y Eva, pero el pecado de Adán y Eva es único. Porque fueron los que causaron esto, porque ellos estaban en el paraíso. Son los únicos que vinieron a este mundo del otro mundo. ¿Se me entiende lo que estoy diciendo? ¿De cuál otro mundo? Por eso es un pecado único que ellos cometieron. Pero después encontramos a quién, a Caín y a Abel. Entonces ellos sí tenían que tomar decisiones, libre albedrío. O obedecemos a Dios o qué. No, eso. Y Caín prefirió el camino de qué? Del maligno. Juan dice que Juan era de quién, que Caín era de quién, del maligno. ¿Y quién lo decidió? No, Caín. Él decidió desobedecer. Y Dios le dijo, oiga, Caín, ¿por qué te pones bravo? ¿Por qué te ensoberbeces? ¿Por qué ha cambiado tu rostro? ¿Por qué se ha demudado? Porque Abel había decidido el camino de la fe. El camino de la fe. ¿Y cuál es el camino de la fe? ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír? Por la palabra de Dios. Entonces, Abel, ¿qué hizo? Obedeció. Abel, ¿por qué ofreció un cordero? Y el mejor cordero, ¿por qué? ¿Se le ocurrió a él? ¿A él le pareció? ¿O por qué Dios recibió la ofrenda de Abel y desechó la de Caín? ¿Caín lo hizo con mala intención? Sí. ¿Caín qué era? Era labrador. Agrónomo, labrador de la tierra, que dedicaba a las plantas. Entonces, ¿qué hizo Caín? ¿Qué dice que ofreció qué? Le ofreció El producto de la tierra, es lo único que dice. El resto es especular. Abel, ¿qué hizo? Le ofreció lo mejor. Ofreció un cordero. Cordero. No, ofreció un cordero. Y por supuesto el mejor. Pero ofreció el cordero. ¿No? Caín podía ofrecer un cordero. ¿Por qué no lo hizo? Porque no le nació. Porque no quiso escuchar a Dios. ¿Cómo supo Abel que tenía que ofrecernos un cordero? Que sabía que era Dios. ¿Cómo lo supo? Por la fe. Y la fe viene, por eso dice, por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe.
¿Cómo así por la fe? Porque sabía. Por la fe, Enoc anduvo con Dios. Cuando tenía 300 años, tuvo a su hijo Matusalén. Y después de eso, caminó 64 años con el Señor. ¿Qué significa eso? La fe. Pegado a Dios, bien, obediente, santo, ya en medio de un mundo corrompido. No, digo no. Como nosotros estamos en un mundo corrompido. Claro, salimos de un mundo corrompido. Fuimos también corrompidos desde el punto de vista que fuimos pecadores. Claro, uno dice corrompido, no, yo más bien no fui corrompido. Bueno, venimos de un mundo corrompido, ¿cierto? Y ahora caminamos con quién? Con Dios. ¿Cómo? Por la fe. Por la fe. ¿Cómo así por la fe? Sí, por lo que Dios nos habla, por su instrucción, por su enseñanza, por su corrección, por su ley, por su doctrina. Yo ando en la fe. La fe es el camino de Dios. ¿Y qué es la fe? Es la palabra de Dios, es la revelación de Dios, es el conocimiento de Dios. Entonces yo ando en la fe. Por eso dice que por fe andamos, no por vista. Ah, no, es que yo vi. No, yo no vi nada. ¿Usted vio a Cristo? No, yo no lo vi. ¿Usted vio cuando lo mataron? No, yo tampoco lo vi. ¿Usted vio cuando resucitó? ¿Sí? No, yo no vi. ¿Usted vio cuando ascendió a los cielos? ¿Usted vio cuando resucitó a este hombre que llevaba 4 días ahí y ya estaba en el cementerio y Jesucristo fue al cementerio y lo levantó al lugar? ¿Usted vio eso? No, nosotros no lo vimos. Pero nosotros lo creemos. ¿Por qué? Por la fe. Porque Dios lo revela. Porque Dios no lo cuenta. Porque Dios no lo dice. Y entonces yo lo creo. Y vivo conforme a eso. Eso es vivir por la fe. Noé, siendo advertido de lo que iba a pasar, con temor, ¿qué? Preparó la Con temor. Siendo advertido. Noé, voy a destruir tu mundo. Entonces, hace esto, y entonces dice que con temor. Por la fe. Por la fe, cuando Dios le dijo a Abraham, oye, Abraham, en Mesopotamia así, Abraham sería rico en Mesopotamia. Ahí está su papá, su familia, todo, y tenía negocios, y le dijo, bueno, Mesopotamia. Y yo te voy a dar una tierra. ¿Y qué dice la Biblia? Que por la fe salió sin saber a dónde iba. Por la fe. ¿Qué significa por la fe? Porque Dios lo dijo. Nosotros oímos el Evangelio, entonces nos dice, oiga, si usted cree en Cristo, si usted se arrepiente de sus pecados, y si usted se bautiza en agua, la gente dice, sí, pero que se va a meter en agua y un charco, un poquito de agua, ¿cómo así que uno se mete ahí? Y entonces, porque la gente dice esas cosas. Yo lo creo. ¿Por qué? Pues porque Dios lo dice. Y lo hago con convicción. Lo hago porque lo creo de verdad. Y entonces, me perdonado mis pecados y desde ese día estamos procurando que serle agradables en todas las cosas, todos los días. Pero cuando la gente es engañada con un evangelio pervertido, pues vea todo lo que sucede. Nosotros estamos en el reino de Cristo, estamos en la iglesia del Señor, la iglesia que es de Él. Por eso cuando decimos la iglesia de Cristo, a ustedes le han preguntado, ¿y cómo se llama su iglesia? ¿Ustedes qué dicen? de Cristo. O sea que la iglesia tiene nombre. Sí. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? La iglesia de Cristo, de Cristo. O sea que tiene un nombre. No la iglesia. tiene ¿Ah? El dueño es Cristo. Entonces, ¿por qué decimos la iglesia de Cristo? Porque la Porque le pertenece a Cristo. No, la iglesia no tiene nombre, porque la Biblia también habla de la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo. Que la iglesia es el templo del Señor. Pero la iglesia tiene un nombre. Oiga, ¿cómo se llama su iglesia? No, la iglesia no tiene nombre. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, es como decir el apartamento de Marlene. ¿De quién es el apartamento? De Marlene. Es la propiedad de ella. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, estamos hablando de qué?
La iglesia es de Cristo, que le pertenece a Él. Nosotros por eso fuimos añadidos. ¿Por quién? Por Cristo, a su iglesia. Estas cosas hay que aprenderlas. ¿Para qué? Para enseñarlas bien. Primero para aprenderlas uno bien. Y que no caiga uno en eso, como a veces algunos cristianos, no, es que él pertenece a otra iglesia. Algunos dicen, no, es que él pertenece a otra secta. O sea, uno está diciendo que no es de una secta. ¿Cómo así? La iglesia de Cristo no es ninguna secta. Secta viene de la palabra sección, que tiene una sección de la verdad, por eso se llama una secta. Tiene algo de verdad, pero tiene una cantidad de mentiras. Es una secta con enseñanzas humanas, doctrinas humanas. No, la iglesia de Cristo es donde está la verdad. ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Cómo sabe usted que en la iglesia de Cristo está la verdad? Porque se hace la voluntad de Dios. Porque tengo que venir y comprobar si me están enseñando la verdad. Esto es importante para que cada día nuestra fe esté basada en la palabra de Dios. Y no en el yo creo, yo pienso, a mí me parece. Hace poquito alguien me decía, cristiano, decía, hermano, pero ¿no será que en otras iglesias hay gente también de Dios? Estas son ideas. ¿Por qué? Porque el diablo enseña eso en las sectas. El diablo enseña, no, que algunos dicen que esa es la iglesia, entonces el diablo dice, Dios tiene pueblo ¿en dónde? En todas las iglesias. No, pues si fuera así, entonces ¿para qué predicarles? ¿Para qué predicarles si él está allá en la iglesia católica, es buena persona, es moral, tiene un buen matrimonio? Él es un hijo de Dios, aunque no está acá, pero él está allá. ¿Cómo así? Si la Biblia dice que cualquiera que se extravía, ¿qué? Y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Y si viene alguien y no trae esta doctrina, no lo acepte en comunión. Porque el que lo acepta en comunión, ¿qué? O no lo recibe en su casa, que es lo mismo. Porque el que se lo recibe, ¿qué dice? Participa de su mano. Todas estas cosas, fíjense que las sabemos, pero cada día hay que digerirlas bien, entenderlas bien, para que nuestra fe esté basada en la palabra de Dios. Entonces, todos estos cuentos, hermano, todas estas, sí, el escándalo de este, mañana saldrá otro escándalo, ¿no? Como el de este pastuso que quiere echarle la culpa a las otras y una cosa que me dicen qué pena, ¿no? Uy, qué pena. Y por eso la gente dice, sí, ve, entonces hay grupos evangélicos y no sé qué, que se llaman. Bueno, ¿qué tal que uno le pudiera hablar de los católicos? No, así es. El diablo no está quieto. El diablo está trabajando. Por eso dijo el Señor, toda planta que no plantó mi Padre, pero cada día uno está convencido de que uno está en la iglesia de Cristo. Y está porque se enseña la doctrina de Cristo, se adora como Cristo mandó. Cada domingo lo hacemos en orden, lo hacemos como Él manda, jugo de uva, hace levadura, una colecta voluntaria, cantamos con el corazón, con las cuerdas vocales, cantamos con entendimiento y escuchamos la palabra como manda el Señor, y cada uno tiene que irse para su casa y en su vida a día se tiene que poner la doctrina, pero aquí nadie tiene completamente cauterizada y dominada la mente y usted tiene que hacer esto y esto y esto. Uno enseña y cada uno mira a ver qué hace. Ahora, claro, si yo sé que mi hermana está mal, es mi deber ir y exhortarle y decir, hermano, usted está mal. Pero si yo no lo veo, problema de él. ¿O no? O si lo ve y no le dice también. Y si él viene y tranquilo y se está engañando a sí mismo, está engañando a sí mismo. Entonces, hermanos, ojalá que hemos aprendido un poquito estas cosas y podamos irnos a la casa, dedicados cada día, estar, gracias Señor, porque no nos has llevado a un lugar, ¿cierto? Por supuesto, no tendría lógica, ¿no? El Señor nos trajo a su reino, el Señor nos halló y nos trajo a su reino. ¿Por qué? Gracias Señor por darnos el corazón que tenemos, o sea, la mente que tenemos,
el alma, el amor sincero, ese espíritu de escudriñar, de comprobar, de discernir, ¿cierto? De saber bien todas las cosas, como debe ser un buen discípulo de Cristo, un buen discípulo de Cristo, para que estemos cimentados en la verdad y no en la voluntad. Entonces, hermanos, con eso quedamos hoy, alimentados, vamos para la casa, Dios los bendiga, Señor los guarde, agarremos los abrazos de Cristo, recordemos que el tiempo pasa, mañana será la página 22 de este 2014, ojalá que cada página de este nuevo libro del 2014, ojalá que sea buenas páginas, ¿no? Sino que en el día tal pequé y caí en esto o dejé la iglesia, que cada día, oiga, uno está escribiendo, ¿no? Pues cada uno tiene su propio libro, ¿cierto? Y entonces uno está escribiendo con sus hechos, con sus obras, ¿cierto? Y Dios pues, nos alabará, nos exaltará si en el último día tenemos buenas obras. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Algún comentario? Bueno, una preguntita breve. Es que un evangélico decía que lo que pasa es cuando dice que las mujeres no pueden predicar, que era que las mujeres de los profetas en esa época eran muy chismosas, invitadas a charlar en las congregaciones y que por eso era y que además hablaba era que debería estar sujeta pero a su esposo, que no se refería a nada de eso. Siempre he tenido esa idea de preguntar. No, pero el apóstol Pablo claramente en 1 Timoteo capítulo 2, 12 dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue el que pecó, sino Eva incurriendo en transgresión, pues pecó, pero pues el Señor la perdonó también, pero se salvará, etc. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el libro de Corintios, la primera carta, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33b, porque en la mitad del versículo 33 hay una coma, y dice: como en todas las iglesias de los santos, coma, versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido, como también la ley lo dice. ¿En dónde lo dice la ley? Buena pregunta. ¿En qué libro? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿en qué? La ley son esos 5 libros. ¿En dónde dice la ley eso? En Génesis capítulo 3, cuando dijo el Señor: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahí quedó la ley. Eso es parte de la ley. Bueno, esta es la ley. Quedó en su mesón y el Señor entonces no le dio permiso. Pero ya sabemos que no, simplemente la mujer no debe hacer eso. Es la iglesia de Cristo. Entonces, cuando uno ve a una mujer, ya sabemos que es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de la señora esta, o es la iglesia del predicador fulano, o es la iglesia del señor Manrique, o es la iglesia de no sé quién. Pero en la iglesia de Cristo, la mujer no predica. ¿Por qué? Porque pues lo manda él. Es como en la casa de... ¿Quién manda en la casa de él? El hombre. La mujer. No, espiritualmente. Hablando espiritualmente, pues manda la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué manda la cabeza? Porque Dios lo manda. Hermano, muchas gracias, Dios les bendiga. 10 minuticos más y me fueron, pero a veces le pegamos la goma, ¿no? Que el Señor los acompañe, oremos unos por otros. Hay hermanos que están enfermos, nuestra hermana Chile, que cuando estaba hablando me pasó. La hermana Mercedes, Lucas de Callosa, con sus bronquios, el hermano Carlos, ¿qué más? La hermana Belina, yo canto nombres, yo me hice una cantidad de nombres, yo me hice todos los nombres que están en la Biblia, hermana, pero no, yo otra vez se le enredan, oremos unos por otros y vamos a despedirnos con una última oración, dándole gracias a nuestro